Las pruebas nacionales de lengua española están basadas en lectura comprensiva. Es necesario que el alumno domine los conocimientos concernientes a la palabra como máxima instancia del mensaje. La palabra como máxima instancia del mensaje está clasificada en sustantivo, adjetivo, pronombre, artículos, etc. Los conocimientos de lengua española serán aplicados en la lectura comprensiva de un texto, como el siguiente. Así que vamos a leerlos y a continuación presentaremos algunas preguntas que salen de este texto, así como se hace en las pruebas nacionales, aplicando los conocimientos de lengua española. Comencemos con la lectura. Oveja y lobo es el título del texto. Cefí le llamaban todos, aunque su nombre era bien conocido, Pedro Benet. Dechado de circunspección, bondadoso y caritativo, perenne sonrisa seráfica que prodigaba por igual al encumbrado y al humilde. Todo el mundo conocía, apreciaba y quería a Cefí en la vieja ciudad de Santo Domingo. Cuidadoso de su persona, vestía siempre irreprochablemente. Los domingos y días festivos solía llevar pantalón blanco, levita negra y panamá. Los días clásicos, singularmente el 27 de febrero y el 16 de agosto, el traje de ceremonia érale de rigor, terno de levita y chistera. Fue cuando se acercaba a la senectud, gobernador del palacio. En este puesto le sirvió al gobierno ejemplar dedicación durante la administración de Meriño, Villini y Wolsey Hill, y en varios períodos presidenciales de Heró, con excepción de Meriño, a quien cuando le hablaba le decía padre y le trataba de usted, tuteaba a aquellos presidentes y les llamaba por Goyito, Alejandrito y Lilis, respectivamente. A los tres les había conocido de muchachos. Estos detalles, aunque pudieran parecer extraños al caso que voy a referir, merecen mencionarse para describir al protagonista principal de este verídico suceso, que tanta y tanta sabrosa amiga tiene. Las cosas pasaron así. Había venido viendo don Pedro Benet desde mucho tiempo atrás un tablón de caoba arrinconado en el patio trasero del Palacio Nacional, bajo la escalera que conducía por allí a la planta alta. ¿Con qué fin se le tenía? Era ignorado. Los empleados de categoría inferior lo habían convertido en columna mingitoria. Era cuanto más resistente que el hierro. Ni el sol, ni la lluvia, ni el orín habían hecho mella, sin embargo, en su recia contextura. Un día pensó, con razón, el gobernador de palacio, que aquel tablón menospreciado podía serle de alguna utilidad a él, que había sido y era un honesto servidor del Estado. Y acercándose a Son Alejandro Wolsey Hill, entonces ministro de Fomento y Obras Públicas, se lo expuso con timidez, ingenuamente. Deseaba destinarlo a hacer un armario. Esto ocurría por los años 89 y 90 del siglo pasado. Con mucho gusto, Cefí, pero eso no puedo resolverlo yo solo. Mándame una solicitud para someterla al Consejo de Gobierno. Recuerda que la solicitud debe venir en papel sellado de peso. Muy bien, Alejandrito. El mismo día y en el papel indicado por el ministro, escribió Benet y entregó su instancia,
que al siguiente era llevada al Consejo de Gobierno. Nunca cuestión alguna fue objeto de más seria y profunda deliberación por parte de los señores ministros. Lillis y Walsh y Hill favorecían su opinión al pedimento. Los demás les oponían por graves razones. Uno de estos llegó hasta advertir con mucho énfasis que era ya hora de poner término a esas prodigalidades que tanto perjudicaban al gobierno. En fin, fue fulminado por el rechazamiento de la solicitud. Pues, señor, dijo por último Lillis, yo habría querido complacer al amigo Sefí, pero si la mayoría se opone, ¿qué le vamos a hacer? Ese día y los siguientes, Walsh y Hill estuvo esquivando todo encuentro con su viejo amigo. Le atormentaba el pensar la mala impresión que al bondadoso anciano le iba a producir el final desastroso de su instancia. Una mañana, no obstante, sin poderlo remediar, el ministro se vino inesperadamente frente a Bennet, que lo miraba con su placidez de siempre. Sefí, mi viejo, siento decirte que tu instancia fracasó. Tal vez más tarde. Sonriente le respondió, no te apures, Alejandrito. Al otro día de darte el papel vino José Dolores, el mocho, con 2 hombres, y se llevó el tablón. Yo se lo dije al ministro de lo Interior y él llamó al comisario, pero no ha habido nada. José Dolores, el mocho, era lo que los argentinos en su pintoresco lenguaje popular llaman un atorrante, holgazán, sempiterno. Vivía de lo que pedía y le daban. Privaba, además, en guapo, y a ese título recibía del gobierno una ración diaria de 3 pesetas fuertes. Nadie le tomó cuenta de su desafuero al mocho, que dispuso del tablón de caoba a su guisa y conveniencia. Don Pedro Bennet, en tanto, el buen Sefí, vio desvanecerse su sano deseo y perdió éste, además de su diligencia, el peso que había invertido en el papel sellado de su instancia al gobierno. Narraciones Dominicanas, licenciado Heriberto Antonio Mora Domínguez. A partir del texto leído vamos a responder algunas preguntas. Tú recibirás una pregunta con 4 respuestas. Deberás elegir la respuesta correcta en cada caso. Tiene 10 segundos para responder. Comencemos. Por su contenido, su estructura y su estilo, este texto es de carácter dramático, periodístico, poético, narrativo. Si elegiste la respuesta D, o sea, narrativo, entonces tu respuesta es correcta. En la oración, dechado de circunspección, bondadoso y caritativo, perenne sonrisa seráfica, que prodigaba por igual al encumbrado y al humilde. Las palabras subrayadas significan respectivamente eterna y angelical, efímera y diabólica, fría y serena, sana y hermosa. Si elegiste la respuesta A, o sea, eterna y angelical, entonces tu respuesta es correcta.
El título del texto se relaciona con tipos de personajes propios de una fábula, el lugar donde ocurren los hechos narrados, el nombre del autor del texto, el comportamiento de un personaje del texto. Si elegiste la respuesta A, o sea, tipos de personajes propios de una fábula, entonces tu respuesta es correcta. Por su contenido, el texto Oveja y Lobo es el relato de un testimonio del autor, la denuncia de un crimen, la cita de un documento, el testimonio de un robo. Si elegiste la respuesta A, el relato de un testimonio del autor, entonces tu respuesta es correcta. En los dos primeros párrafos, el autor opina sobre el comportamiento del personaje principal, argumenta sobre la importancia del texto, narra hechos históricos de presidente, describe al personaje principal. Si elegiste la respuesta D, entonces tu respuesta es correcta. Un hecho que origina la historia es una solicitud hecha al gobierno, la desaparición del tablón de madera, un tablón de madera, la pérdida de dinero de Cefí. Si elegiste la respuesta C, o sea, la desaparición del tablón de madera, entonces tu respuesta es correcta. Una descripción del personaje aparece en el tercer párrafo, el primer y segundo párrafo, los tres primeros párrafos, en el tercer y cuarto párrafo. Si elegiste la respuesta C, o sea, el primer y segundo párrafos, entonces tu respuesta es correcta. El personaje central del acontecimiento relatado es Alejandrito, José Dolores, Wosi Hill, Pedro Bené. Si elegiste la respuesta D, o sea, Pedro Bené, entonces tu respuesta es correcta. Un signo de conformidad del buen Cefí son las palabras: Cefí, mi viejo, siento decirte que tu instancia fracasó. Las cosas pasaron así. No te apures, Alejandrito. Pero si la mayoría se opone, ¿qué le vamos a hacer? Si elegiste la respuesta C, o sea, no te apures, Alejandrito, entonces tu respuesta es correcta. En el último párrafo, el autor se arrepiente de no haber protestado, saca una conclusión, denuncia un nuevo hecho, acusa al ministro
Si elegiste la respuesta C, o sea, saca una conclusión, entonces tu respuesta es correcta. Entre los calificativos que el autor atribuye a Sefí están humilde y holgazán, complaciente y recto, tímido y bondadoso, amistoso, engreído. Si elegiste la respuesta B, o sea, tímido, bondadoso, entonces tu respuesta es correcta. La oración, con mucho gusto, Sefí, pero eso no puedo resolverlo yo, expresa una idea de adición, contraste, síntesis, comparación. Si elegiste la respuesta B, o sea, contraste, entonces tu respuesta es correcta. El uso de los dos puntos en la primera oración indica una aclaración, enumeración, cita textual, intervención del personaje. Si elegiste la respuesta A, o sea, aclaración, entonces tu respuesta es correcta. En la oración, Sefí le llamaban todos, aunque su nombre era bien conocido, Bené. La palabra le es un artículo, pronombre, preposición, conjunción. Si elegiste la respuesta B, o sea, pronombre, entonces tu respuesta es correcta. Considerando que el fundamento de las pruebas nacionales de lengua española está en la lectura comprensiva, vamos a continuar el análisis de textos correspondientes al género poético. En esta ocasión vamos a analizar un poema que lleva por título La canción del pirata de José de Espronceda. Vamos a leer el poema. Canción del pirata. Con 10 cañones por banda, viento en popa, toda vela, no corta el mar sino vuela un velero bergantín. Bajé el pirata que llaman por su bravura el temido, en todo mar conocido, del uno al otro confín. La luna en la mar riela y en la lona gime el viento, y alza en blando movimiento ola de plata y azul. Y ve al capitán pirata sentado alegre en la popa, Asia a un lado, al otro Europa, y allá en su frente Estambul. Navega, velero mío, sin temor, que ni enemigo, ni navío, ni tormenta, ni bonanza, tu rumbo a torcer alcanza, ni a sujetar tu valor. 20 presas hemos hecho a despecho del inglés, y han rendido sus pendones 100 naciones a mis pies. Que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley la fuerza y el viento, mi única patria la mar. Allá muevan feroz guerra, ciegos reyes, por un palmo más de tierra, que yo tengo aquí por mío cuanto abarca el mar bravío, a quien nadie impuso leyes. Y no hay playa, sea cualquiera, ni bandera de esplendor, que no sienta mi derecho ni de pecho a mi valor. Que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley la fuerza y el viento, mi única patria la mar. A la voz de barco viene, es de ver cómo vira y se previene a todo trapo a escapar, que yo soy el rey de la mar y mi furia es de temer. En las presas yo divido lo cogido por igual, solo quiero por riqueza la belleza sin rival, que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley la fuerza y el viento, mi única patria la mar. Sentenciado estoy a muerte, yo me río, no me abandone la suerte,
y al mismo que me condena colgaré de alguna antena quizá en su propio navío. Y si caigo, ¿qué es la vida? Por perdida ya la di, cuando el yugo del esclavo como un bravo sacudí. Que es mi barco mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley la fuerza y el viento, mi única patria la mar. Son mi música mejor, aquilones, el estrépito y temblor de los cables sacudidos, del negro mar los bramidos y el rugir de mis cañones, y del trueno al son violento y del viento al rebramar. Yo me duermo sosegado, arrullado por la mar, que es mi barco mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley la fuerza y el viento, mi única patria la mar. José de Espronceda. El tema principal que se trata en el poema es la libertad, navegación, esclavitud, patria. Tiene 10 segundos para responder. Si elegiste la respuesta A, o sea, la libertad, entonces tu respuesta es correcta. El personaje principal es un rey, pirata, esclavo, capitán. Si elegiste la respuesta B, o sea, pirata, entonces tu respuesta es correcta. En los primeros 16 versos, el autor resalta cualidades del pirata, relaciona el ambiente con la época, presenta al personaje principal, da importancia a un estribillo. Si elegiste la respuesta C, o sea, presenta al personaje principal, entonces tu respuesta es correcta. En todo el poema, el protagonista destaca sus rasgos morales, se preocupa por los marginados sociales, se rebela contra todas las leyes y crea las suyas. Destaca la liberación de los esclavos. Si elegiste la respuesta C, o sea, se rebela contra todas las leyes y crea las suyas, entonces tu respuesta es correcta. Lee de nuevo la primera estrofa. ¿Cuáles versos tienen rima consonante? Segundo y tercero, primero y quinto. B, primero y quinto. C, segundo y tercero, cuarto y octavo, sexto y séptimo. D, cuarto, quinto, séptimo y octavo. Si elegiste la respuesta C, o sea, segundo y tercero, cuarto y octavo, sexto y séptimo, entonces tu respuesta es correcta. Veamos. Segundo y tercero, rima consonante. Cuarto y octavo, rima consonante. Sexto y séptimo, rima consonante. En la tercera estrofa, el segundo verso es tetrasílabo, hexasílabo, heptasílabo, octasílabo.
Si elegiste la respuesta A, o sea, tetrasílabo, entonces tu respuesta es correcta. ¿En cuál de los siguientes versos hay una metáfora? Viento en popa toda vela, la luna en la mar riela, cantando alegre en la popa, olas de plata y azul. Si elegiste la respuesta D, o sea, olas de plata y azul, entonces tu respuesta es correcta. Los conocimientos de lengua española serán aplicados en la lectura comprensiva de un texto, como el siguiente. Así que vamos a leerlos y a continuación presentaremos algunas preguntas que salen de este texto, así como se hace en las pruebas nacionales, aplicando los conocimientos de lengua española. Comencemos con la lectura. Los hongos. Los hongos constituyen un grupo aparte, distinto de las plantas, ya que no tienen clorofila. Son vegetales sin flores que crecen en lugares húmedos. Se alimentan de organismos vivos o en descomposición, como los animales. En cuanto a su forma, los hongos no tienen raíces, tallos ni flores y se reproducen de una forma característica. En el grupo de los hongos se distinguen las formas superiores de gran tamaño, como el míscalo, y las formas inferiores de pequeño tamaño, incluso microscópicos, como el moho o las levaduras. El champiñón, Agaricus campestris, es un hongo superior típico, formado por un pie corto y grueso, que termina en la parte superior o sombrero. Debajo del sombrero, las laminillas, de color rosa o negruzco, están dispuestas como los radios de una rueda. El conjunto del pie y del sombrero se llama carpóforo y es la parte visible del champiñón. El champiñón tiene una red de filamentos subterráneos, delgados y frágiles. El micelio. El micelio hace la función de las raíces, es decir, absorbe de la tierra y de los desechos vegetales el agua y los alimentos que el champiñón necesita para desarrollarse. Los hongos inferiores son muy diferentes, no tienen carpóforo y se componen únicamente del micelio. Los más conocidos son el moho, que se forma sobre los alimentos, y las levaduras, utilizadas en la fabricación de la cerveza o la elaboración del pan. El champiñón es un buen ejemplo para comprender la reproducción de los hongos superiores. El carpóforo, es decir, el pie y el sombrero, es de hecho una especie de fruta. Las laminillas del sombrero producen un gran número de células microscópicas, las esporas. Estas esporas se desprenden del sombrero y caen al suelo, germinan y producen un nuevo micelio que crece poco a poco. Si se une a otro micelio, formará un nuevo carpóforo, es decir, un nuevo hongo. El micelio de los hongos puede vivir y crecer durante mucho tiempo y a veces alcanza un gran tamaño. Los hongos inferiores, que no se reproducen por carpóforos, contienen las esporas directamente en el micelio. Los hongos tienen formas muy variadas. Algunos, como los boletos o las setas, no tienen laminillas debajo del sombrero, pero presentan una masa porosa parecida a una esponja, formada por minúsculos tubos. La extremidad de estos tubos está atravesada por pequeños agujeros, los ascos. En ellos se forman las esporas encargadas de la reproducción. Las colmenillas se caracterizan por la peculiar y exclusiva forma del sombrero. Este presenta una serie de alvéolos y negras y crecen bajo tierra en los bosques de encinas y robles. Algunos hongos, como los míscalos o las trompetas de los muertos, son comestibles y de sabor excelente, pero otros son venenosos o tóxicos, como la falsa oronja, o incluso mortales, como la oronja verde, Aznanita phalloides, los animales y las plantas, Larus.
En el primer párrafo, el autor plantea sobre los hongos, la clasificación, la manera de reproducirse, sus orígenes, sus características. Si elegiste la respuesta D, o sea, sus características, entonces tu respuesta es correcta. En el segundo párrafo, el autor destaca los nombres científicos de los hongos, los distintos tipos de hongo, las características del champiñón, la diferencia entre el moho y las levaduras. Si elegiste la respuesta B, o sea, los distintos tipos de hongos, entonces tu respuesta es correcta. Según el texto, los hongos se clasifican en superiores e inferiores, frágiles y delgados, grandes y gruesos, microscópicos y unicelulares. Si elegiste la respuesta A, o sea, superiores e inferiores, entonces tu respuesta es correcta. ¿Cuál de los siguientes hongos se utiliza en la fabricación de cerveza? Oronja verde, el moho, las levaduras, la falsa oronja. Si elegiste la respuesta C, o sea, las levaduras, entonces tu respuesta es correcta. ¿Cuál de las siguientes características pertenece a los hongos llamados setas? Parecen pequeñas patatas negras. Son comestibles y de excelente sabor. Tienen una masa porosa formada por tubos. Son venenosos o tóxicos. Si elegiste la respuesta C, o sea, tienen una masa porosa formada por tubos, entonces tu respuesta es correcta. En la oración, los hongos inferiores, que no se reproducen por carpóforos, contienen las esporas directamente en el micelio. ¿Cuál es la oración subordinada? Que no se reproducen por carpóforos, contienen las esporas directamente en el micelio. Los hongos inferiores contienen las esporas directamente en el micelio. Si elegiste la respuesta B, o sea, contienen las esporas directamente en el micelio, entonces tu respuesta es correcta. ¿En cuál de las oraciones siguientes el adjetivo hace función de modificador directo del sustantivo? Los hongos inferiores contienen las esporas. El más conocido es el moho. Algunos hongos son comestibles, pero otros son venenosos. Si elegiste la respuesta A, los hongos inferiores contienen las esporas, entonces tu respuesta es correcta. ¿En qué tiempo, modo y persona aparece el verbo en la siguiente oración? Formará otro carpóforo. Pasado,
Modo indicativo, primera persona, plural. Presente, modo subjuntivo, segunda persona, singular. Pretérito, modo potencial, tercera persona del plural. Futuro, modo indicativo, tercera persona singular. Si elegiste la respuesta D, o sea, futuro, modo indicativo, tercera persona singular, entonces tu respuesta es correcta. ¿En cuál de las oraciones siguientes el sustantivo subrayado hace función del núcleo del sintagma nominal? El conjunto del pie se llama corpóforo. La extremidad de estos tubos está atravesada. En ellos se forman las esporas. Estas esporas se desprenden del sombrero. Si elegiste la respuesta B, o sea, la extremidad de estos tubos está atravesada, entonces tu respuesta es correcta. Como ya hemos explicado en videos anteriores, las pruebas nacionales se basan en la lectura comprensiva. En esta ocasión vamos a analizar un texto correspondiente al género poético. Es una estrofa de nuestro himno nacional que dice: ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril. Analizaremos esta estrofa de la forma siguiente. Tú recibirás una pregunta con 4 respuestas. Deberás elegir la respuesta correcta en cada caso, donde tendrás 10 segundos para hacerlo. Comencemos. ¿Qué tipo de rima hay en la estrofa anterior? Libre, consonante y asonante. Asonante, consonante. Si elegiste la respuesta D, o sea, consonante, entonces tu respuesta es correcta. Si lo necesita, puede poner el video en pausa y observar la estrofa que se encuentra abajo en la descripción. En el texto aparece una licencia métrica para mantener el número de sílabas en los versos 2 y 3. ¿Cómo se llama? Diéresis, sinalefa, sinéresis, acento final. Si elegiste la respuesta B, o sea, sinalefa, entonces tu respuesta es correcta. ¿Cuál de los siguientes autores escribió las letras del himno nacional? José Reyes, Ramón Emilio Jiménez, Emilio Prudón, Pedro Enríquez Ureña. Si elegiste la respuesta C, o sea, Emilio Prudón, entonces tu respuesta es correcta. ¿Cuántas sílabas posee cada verso de la estrofa anterior? 10, 11, 12, 14. Si elegiste la respuesta B, entonces tu respuesta es correcta. Observemos. Vamos a contar en el segundo verso, donde aparece la licencia métrica sinalefa, donde se une la vocal de sí con la vocal de es. Entonces, si es esclavo, indolente y servil. Vamos a contar.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí incluyendo, se une la E de indolente con I. También hay una sinalefa. 9 y 10. Como es un verso agudo, o sea, termina en una palabra aguda, entonces se le suma una sílaba y por eso es de 11 sílabas. Si termina en una palabra llana, no se le suma, como en el caso del primer verso. ¿Qué tipo de estrofa representa el texto anterior? Redondilla, serpentecio, cuarteto, cuartilla. Si elegiste la respuesta B, o sea, serpentecio, entonces tu respuesta es correcta. Tenemos que recordar que la redondilla es una estrofa de arte menor, o sea, cada verso tiene 8 sílabas o menos, que riman el primero con el tercero y el segundo con el cuarto. El cuarteto es una estrofa compuesta por verso de arte mayor, generalmente en decasílabo, o sea, de 11 sílabas, que rima el primer verso con el último y el segundo verso con el tercero. La cuartilla es una estrofa compuesta por verso de arte menor, o sea, de 8 o menos sílabas, que riman el primero con el cuarto y el segundo con el tercero. El serpentecio, que es el caso que tenemos ahora, es una estrofa compuesta por versos de arte mayor que riman el primero con el tercero y el segundo con el cuarto. Así lo podemos observar. El primero con el tercero y el segundo con el cuarto. ¿Qué tipo de arte poseen los versos anteriores? Arte menor, arte mayor, arte medio, ninguno. Si elegiste la respuesta B, o sea, arte mayor, entonces tu respuesta es correcta. Recuerden que les dije que los versos son en decasílabo, o sea, de 11 sílabas. Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete a mi canal y déjame tus comentarios. Ha sido un placer compartir contigo y nos vemos en un próximo video.